Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que el Tribunal Supremo de Elecciones ha generado para que la ciudadanía pueda conocer a las 20 candidaturas que postulan su nombre para alcanzar la presidencia de la República. Conoceremos no solo a las personas, sino también la visión que tienen para el país y sobre todo sus propuestas específicas para diferentes poblaciones. A todas las candidaturas se les harán las mismas preguntas para que usted pueda hacer sus propias comparaciones. Le damos la bienvenida hoy a don Walter Hernández Juárez Muchas gracias. del Partido Justicia Social Costarricense. Bienvenido, don Walter. Bien hallado, como decía Cantinflas. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Don Walter, empecemos con lo más importante, contándole a la gente quién es Walter Hernández. Bueno, Walter Hernández es un costarricense, ya 67 años, precisamente lo estoy cumpliendo el día de hoy. Ah, bien. Y aquí estoy, después me hacen las felicitaciones del caso, no se preocupen, el queque. Pero básicamente soy un hombre que creció en una época en que Costa Rica venía de la guerra civil. Había iniciado todo un proceso de inversión en educación, al no tener ejército, un proceso en el tema de electrificación, la telefonía rural por todos lados. Había un trasvasamiento social importante, se dio el fortalecimiento de las instituciones autónomas, el fortalecimiento de las instituciones. Hubo que sanar muchas heridas que quedaron abiertas de la confrontación del 48. Y yo crecí en esa época. Y yo tuve la suerte de que siendo de un hogar de clase media, media, mi padre era periodista, este, yo fui a la escuela pública, después mi padre, que estuvo en actividades políticas, durante cierto tiempo ocupó cargos diplomáticos y estuve fuera del país, me terminé de educar fuera del país, fundamentalmente el secundario lo hice completo en Argentina, e incluso inicié la universidad y pasé un periodo interesante de la época de Argentina y la época de América Latina, porque fueron los periodos de la dictadura, golpes de Estado, la represión y todo eso. Sin embargo, yo siempre pasaba las vacaciones aquí y entonces nunca perdí el contacto y yo cuando me preguntan de dónde soy aquí, yo soy de Barrio México. Y ahí crecí básicamente en Barrio México, con mis primos, con mis amigos. Yo fui a la escuela primaria en la Escuela República Argentina de Barrio México. Y soy una persona que en este momento, a mis 67 años, Dios me dio la dicha de tener 5 hijos, pero tengo un hijo de 1 año y 5 meses. Y yo quiero que él en el año 2045, cuando tenga 21 o 22 años, haya tenido las mismas posibilidades que tuve yo y no lo que lamentablemente tenemos en este momento en el país. Un país donde la cultura se ha venido al suelo, donde la gente no lee, donde la educación está totalmente tergiversada, donde no hay seguridad ciudadana y hay un baño de sangre en nuestras calles, donde el sistema de salud, la caja, que es uno de los pilares fundamentales de la democracia costarricense, está siendo atacada, vilipendiada, y donde además se ataca a esta misma institución donde estoy ahora, que es el Tribunal Supremo de Elecciones, y que lamentablemente hace mella ese discurso maligno, ese odio, esas fobias, ese apelar a los más bajos instintos que todas las personas tienen, sus cosas buenas y malas, pero han logrado ir mellando muchísimo de la credibilidad en las instituciones. Y lo que hace grande la democracia de Costa Rica no son los caudillos, no son los líderes, son las instituciones, y eso es lo que hay que fortalecer. Y ese es el Walter Hernández que hoy considera que tengo la experiencia, la preparación académica, el haber ocupado cargos públicos, cargos internacionales, como haber sido presidente del Sistema Económico Latinoamericano. He sido embajador, he sido viceministro, he sido ministro, y me preparan para poderme desempeñar en un cargo, en un momento en que yo creo que, como alguna vez dijo John Kennedy, no preguntes en este momento qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Y por las generaciones presentes y por las generaciones nuevas. Por eso estoy en esto. Muchas gracias, don Walter. Bueno, usted acaba de hacer un diagnóstico. Cuando uno presenta su nombre para la candidatura a la presidencia del país, uno dice, hay un plan país, hay un plan Costa Rica que quiere. ¿Cuál es ese país que buscará construir justicia social costarricense y don Walter Hernández? Bueno, nosotros buscamos fundamentalmente un país donde vuelva a imperar el diálogo, el debate de las ideas, porque si yo le pregunto a usted y le digo, deme 20 problemas nacionales, usted me puede dar 60. Pero si yo le pido a usted, deme las soluciones, posiblemente no me las pueda dar todas. Nadie tiene todas las respuestas, pero la solución está ahí, en el diálogo, en el debate de las ideas de todos los costarricenses, es donde van a salir
las soluciones a los problemas nacionales. Entonces yo creo fundamentalmente en eso, un diálogo continuo, tender puentes de plata, cooperación entre los diferentes poderes, porque en realidad los poderes nunca han estado divididos, por más que las ideas de Rousseau hace 200 años decían que la división de poderes es un mito. Lo que se da es una especialización del poder y una cooperación entre poderes. Y eso es lo que tenemos que volver a conseguir en este país que se ha deteriorado mucho. Queremos un país donde vuelva a imperar el tema de la educación. La educación es fundamental. La educación es lo que nos hizo diferentes en 1821 al resto de toda la región y nos hizo diferentes en 1880 y nos hizo diferentes después de 1948 y la inversión. Y eso es fundamental. Partiendo de la educación vamos a poder hacer prevención, vamos a poder atender problemas sin que dejemos de ser realistas y en el gobierno apenas entrando necesitamos atender una serie de emergencias, particularmente educación, salud y seguridad ciudadana, con planes de emergencia realmente realistas. Yo no ando soñando, como dicen algunos de los otros candidatos, vamos a tener 4.000 policías, vamos a tener 2.000 patrullas. Eso es imposible. Yo sé cómo agarra uno un gobierno porque yo he sido ministro. Yo sé lo que es llegar un 8 de mayo y encontrarse con que todo lo que le dijeron era mentira, que hay que empezar a ver cómo inventa, cómo hacemos para manejar un presupuesto que hizo el gobierno anterior, que ya está en la mitad ejecutado, la otra mitad sin ejecutar. No hay tiempo, se pierden las partidas, hay que meter el presupuesto extraordinario antes de julio y ya para septiembre tiene que ser el presupuesto ordinario del otro año. Entonces uno tiene que hacer planes de emergencia con lo que hay que saber recomponer y utilizar diferentes, igual que un general que pierde una batalla y tiene que volver a presentar otra, tiene que volver a presentar esa batalla y posiblemente la gane, como ha pasado en la historia de la humanidad, pero solo que utilizando sus fuerzas y sus recursos de manera diferente en el terreno. Y eso es lo que pretendemos hacer. Ahora, fundamental para nosotros es buscar equilibrar además esa necesidad que hay entre el campo, la ciudad, los distintos sectores agrícolas. No es lo mismo las necesidades de un campesino del norte que le da a veces la escasez del agua que el de la zona sur que se está ahogando. No es lo mismo la realidad, a pesar de que son puertos entre el Pacífico y el Atlántico. Y a eso sumen los problemas sociales, educativos, y atender muchísimo el desarrollo nacional de la empresa privada, sin descuidar la inversión extranjera, sin descuidar el turismo, pero tenemos que ir variando a un modelo en que Costa Rica tiene que aprovechar precisamente eso que tiene la educación. Somos el país porcentualmente en América Latina que tiene mayor cantidad de graduados en temas tecnológicos, de inteligencia artificial, de desarrollo de software, y los tenemos digitando computadoras y atendiendo call center. Nosotros necesitamos desarrollar una de mis propuestas es, por ejemplo, que los fondos de pensiones se puedan utilizar para construir obra pública, obra civil, pero una parte de eso no es solo para hacer puentes o carreteras, no, es para desarrollar proyectos realmente científicos, volver a traer a Franklin Chan a este país. ¿Cómo es posible? El hijo más predilecto nuestro en materia científica, el hombre que más veces salió al espacio en toda la historia de la NASA, y se tuvo que ir del país porque un gobierno no fue capaz de darle el mínimo de ayuda para desarrollar la fabricación de combustible de plasma. O sea, prácticamente hacer funcionar una máquina con agua. O sea, esas cosas tenemos que invertir porque necesitamos un país diferente y fortalecer las instituciones para que en el 2045, en 20 años, en Costa Rica se pueda vivir una democracia y una paz, pero que valgan la pena de ser vividas. Muchas gracias. En los últimos meses, gracias al apoyo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo, Costa Rica, se han desarrollado grupos focales en todo el país para conocer lo que inquieta a la ciudadanía. Y con base a ello decidimos esta dinámica que se llaman 10 preguntas, 10 respuestas, enfocándonos en que Costa Rica, a pesar de ser tan chiquitica, es muy diversa y las diferentes poblaciones tienen sus propias necesidades y dudas. Entonces vamos a iniciar. Las personas con discapacidad han sido históricamente una población sujeta de múltiples discriminaciones y limitaciones. Por ello, queremos conocer sus propuestas en materia de atención, inclusión, accesibilidad y autonomía para la población con discapacidad. No solo el qué, sino también cómo lograr alcanzar esas propuestas, don Walter. Bueno, miren, la población con discapacidad llega a cerca de las 700.000 personas en realidad en el país. Es una cifra impresionante. Y son gente sumamente eficiente, sumamente luchadora, tal vez más luchadores que los que no tienen ningún tipo de discapacidad. Y es una población que hay que incorporar de manera efectiva en todos los sectores, no solo en el sector público, sino en el sector privado, lo cual
hace interesante el hecho de que haya que posiblemente legislar, ponerse de acuerdo con otros grupos políticos, pero fundamentalmente un trabajo de convencimiento con la empresa privada para que incorporen de la mejor manera posible y la mayor cantidad posible de estas personas que son sumamente leales, además, como lo demuestran todos los estudios que se han hecho al respecto. Considero además imprescindible que vamos a nombrar a una persona como comisionado de las personas con discapacidad en el Ministerio de la Presidencia o a la par de la Casa Presidencial para que se esté encargando de estar revisando de manera continua dónde están los puntos, dónde se falla, porque incluso las instituciones que se han creado para ayudarles han tenido un trabajo deficientísimo. Los proyectos de ley de reforma han sido lamentables. A los que menos escuchen es a los discapacitados. Entonces necesitamos una persona que se haga cargo de eso, un comisionado que se va a encargar de eso específicamente para señalar aquí hay una cosa que está fallando, ¿cómo la solucionamos? Muy Eso bien, lo vamos a hacer así. perfecto. Las mujeres en Costa Rica, más que una población, somos la mitad de la población y también la mitad del padrón electoral. Pero los datos confirman que cargamos con dobles y triples jornadas de trabajo, con salarios más bajos y mayores tasas de violencia. ¿Cuál es su propuesta concreta y viable para garantizar esa seguridad física y laboral de las mujeres en Costa Rica y cómo desarrollarla? Es evidente que un tema como eso requiere una fuerte inversión en los temas de educación. Hay temas de formación y de educación e inclusive tenemos que encontrar la manera de dar formación, educación a nivel comunitaria para las familias, porque lamentablemente mucha de la mujer es víctima de un machismo, pero un machismo que se inicia desde la familia. Entonces debemos ir cambiando esas mentalidades, esos paradigmas, y necesitamos imperiosamente además hacer algunos ajustes en la legislación, por ejemplo, laboral, y aquí no interesa si es hombre o mujer, aquí lo que interesa es el trabajo que hace y todo el mundo tiene que ganar igual, es una barbaridad. Y también se hace imprescindible una fuerte negociación con el Poder Judicial porque se hace imprescindible que los juzgados de trabajo funcionen de una manera mucho más efectiva y mucho más expedita en todos estos temas laborales donde se dan un montón de injusticias con respecto al género. Eso implica una reforma interna del Poder Judicial que la tienen que hacer ellos, pero implica una negociación muy fuerte del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo con el Poder Judicial, porque necesitamos ya de una vez por todas hacer cambios que hace años se lo está pidiendo la historia y el tiempo que estamos viviendo. Muy bien, perfecto. La niñez registra hoy en día una afectación real producto de la baja en la inversión social y un aumento en las tasas de violencia de la que son víctimas directas. ¿Qué estrategias concretas propone su gobierno para asegurar una inversión social sostenida y estratégica en materia de cuidado, salud, educación, lo que la niñez costarricense necesita? Bueno, necesitamos imperiosamente en esa área, y siempre volvemos al mismo punto, la educación, pero necesitamos incorporar a la empresa privada, es decir, hacer alianzas público-privadas, porque queremos reactivar y ampliar todo el sistema de la red de cuidado del SECUDI, porque mucha mujer, es más, creo que la mayoría de los hogares en este país, supera el 50%, la cabeza de familia es una mujer. Incluso aunque tenga pareja, la pareja no sirve para nada, porque es un alcohólico, porque es un vago, porque no sirve para nada, o está preso. Entonces hay que ser realistas. La cabeza de familia es una mujer y esa mujer tiene que cuidar a sus hijos y también trabajar para poderlos mantener. Entonces se hace imprescindible el apoyo de la comunidad y del gobierno y de la empresa privada. Entonces queremos ampliar todo el tema de el SECUDI, pero además queremos ampliarlo no solamente en tener más SECUDIs, queremos tener horarios hasta de 24 horas en algunas regiones. ¿Por qué? Porque hay fábricas que emplean una enorme cantidad de mujeres que trabajan en 3 turnos y una mujer necesita que sus hijos estén cuidados y aunque sean las 2, 3 de la mañana o que tenga que ir a dejarlos a las 4 o a las 5 de la mañana u otra que tenga que recogerlos a las 9 de la noche, el SECUDI no puede estar abierto en horario de oficina porque es la cosa más absurda, diría estúpida del mundo. Entonces, eso implica una fuerte colaboración de todos los poderes, implica legislación, implica la empresa privada porque nos pueden ayudar a financiar las construcciones y además tenemos que canalizar y utilizar de una manera realmente racional todo el tema de lo que se va a invertir en educación, en el cuidado de los niños, propiamente dicho, en la alimentación y todo lo que es, todos los insumos que eso requiere. Eso lo tenemos como una de nuestras prioridades. Muy bien. Bueno,
Luego viene la etapa de la juventud y hoy en día la juventud expresa desesperanza e indiferencia, que trabajar o estudiar ya no garantiza independencia económica y que sienten que pierden el país que sus padres y madres recuerdan. ¿Qué medidas tomará para reconstruir ese horizonte y evitar que esa indiferencia o desencanto defina la relación de las nuevas generaciones con la democracia, con sus propias oportunidades y con su calidad de vida? Bueno, tenemos nuevamente un tema evidentemente de educación, un tema de enseñanza de valores que viene de la casa y al cual tiene que ayudar el Ministerio de Educación y todo el Estado en general. Pero ahí se hace imprescindible una reforma educativa muy fuerte. Yo cada vez creo menos en el modelo del bachillerato de 5 años tradicional y creo que hay que empezar a incentivar a los jóvenes a algo más como los colegios técnicos que han dado muy buen resultado, pero tenemos que ampliar el tema de técnico. ¿Por qué? Porque entonces, digamos que los primeros 3 años en general van a ser uniformes para prácticamente todos y van a recibir una matemática básica realmente que les ayude con el pensamiento lógico. No pretendo que todos sean matemáticos, pero luego de esos 3 años, los otros 3 años, si tiene realmente una capacidad y necesita desarrollarse más, va a recibir una matemática mucho más intensa. Tenemos que atender las necesidades artísticas. Yo no entiendo por qué no se incentiva a los jóvenes en la pintura, en la escultura, en el teatro, en la música. Tenemos que ayudarles a eso, porque eso desarrolla el espíritu, desarrolla el alma. Segundo, una fuertísima inversión en educación cívica realista. Enseñarle realmente a los jóvenes lo que es la educación cívica y enseñarles la historia verdadera de su país. No es posible. Yo, que soy profesor de maestría, porque yo soy doctor en Derecho y tengo alumnos, he tenido jueces, fiscales, litigantes, ¿qué es lo que no he tenido? Incluso de otras profesiones como politólogos, relacionistas internacionales. Y el 80% de mis alumnos, cuando yo empiezo a hablar de historia, creen que la historia de Costa Rica termina con Juan Santamaría quemando el mesón. Tienen una nebulosa ahí y algunos hablan de la Constitución, de tomar guardia, la abolición de la pena de muerte, la dictadura de los Tinoco, ni saben qué pasó, cómo ocurrió, quién gobernó después de la caída de Tinoco. Del 48, algunos creen que se peleó con palos y piedras, no saben que hubo entre 4.000 y 6.000 muertos, según los datos más importantes y más serios que se han hecho últimamente, porque se habla de 4.000 ticos, pero no hablan de los 2.000 nicaragüenses, que muchos eran voluntarios y otros los eran de la Guardia Nacional de Somoza, que los mandó a pelear aquí en los campos de batalla de la Guerra Civil. Entonces, imagínense que en esa época éramos como 600.000, murió el 1% de la población en 40 días. Es como si hoy murieran 60.000 costarricenses en combate en 40 días. Es una locura. Ni en Ucrania. Ujú. Y la gente no sabe lo que pasó, ni sabe las barbaridades que se cometieron después, antes, durante y después de la guerra civil, por ambos bandos, por todos los bandos, ¿verdad? Se cometieron cosas atroces. Y todo eso es imprescindible porque cuando un pueblo no conoce su historia, pierde la conciencia de su destino. Y eso es lo que nos está ocurriendo hoy en día. La pérdida de valores, la pérdida de tradiciones, la pérdida de conocimiento de la historia nacional. Todo eso creo que tenemos que atacar en el buen sentido de la palabra, a toda esta niñez, juventud, adolescencia, y a efectos de además de abrirles un panorama mucho más amplio y además yo quiero volver a los exámenes. No es posible que a todo mundo que participe en una carrera le dan la misma medalla, salga primero, salga 400. Es decir, tampoco tenemos que nivelar para abajo, tenemos que volver a la excelencia, tenemos que buscar, si una persona destaca, premiémosla. Tiene que haber exámenes, las personas tienen que demostrar su capacidad para salir adelante. No podemos poner las cosas fáciles, porque en la vida se aprende a veces más de las caídas, de los fracasos y de las derrotas, que si todo lo llevamos así muy light, como dicen ahora. Muchas gracias. Tenemos claro que la pirámide poblacional del país se ha estado invirtiendo y hoy tenemos muy pocas personas jóvenes frente a una población adulta mayor que dice, entre otras cosas, que sus pensiones no cubren ni medicinas ni alquiler. ¿Qué reforma impulsará para evitar que el encarecimiento convierta la vejez en una etapa de pobreza? Bueno, mire, el tema aquí de los medicamentos es prácticamente una vergüenza ante el resto del mundo. Los medicamentos de Costa Rica son más caros que en los países vecinos, pero por mucho. ¿Por qué? Porque se ha dado y se ha permitido por medio de algunos decretos y algunas legislaciones que se den situaciones en que se traen los medicamentos, digamos, a la zona del canal, la zona de Puerto Libre, y de ahí luego refacturan y los ingresan al país y terminan cobrando sumas estratosféricas, ¿verdad? El mismo medicamento uno cruza la frontera con Nicaragua y lo encuentra a mitad de precio.
a menos inclusive. Entonces no podemos seguir en eso. Es decir, tenemos que hacer una revisión profunda y sentarnos a hablar con las compañías farmacéuticas. Lo mismo con el tema de las patentes. Lo mismo, por ejemplo, cuando una compañía farmacéutica ha invertido para que se investigue un producto y el producto se pone a la venta, tienen un lapso para recuperar la inversión de lo que han invertido para la investigación. Pero eso no puede exceder de 15 años. Y eso es que hay medicamentos que ya tienen 20, 25, 30 años y siguen cobrando como si estuvieran cobrando la investigación que ya tienen cubierta. Todo eso se va a acabar en este gobierno. Vamos a revisar y vamos a incorporar y vamos a buscar negociaciones con países como la India, que es el mayor fabricante del mundo de genéricos, porque queremos establecer producción de fármacos genéricos en el país. Tenemos las condiciones. Yo empecé a negociar esto con el embajador de la India cuando yo era embajador en Venezuela en el año 2005. Y ellos estaban entusiasmadísimos porque veían las condiciones perfectas para venir a Costa Rica y generar 20.000 empleos en la industria farmacéutica. Así que esas cosas hay que retomarlas. Y ahora, la atención de la vejez es, por supuesto, el tema de la farmacia, el tema de la atención. Si hay una cosa grave para un anciano, es el síndrome de la soledad. Incluso aún viviendo en la casa de su familia, el desayuno, chao abuelo, y lo ven hasta la noche, ese hombre o esa mujer pasan solos todo el día. Esas cosas tenemos que atenderlas. Y quiero hacer lo mismo que hay con los Secudi para los niños, hacerlo para los ancianos, para que estén ocupados. Además, queremos incorporar, por ejemplo, en la parte educativa. Sé que hay montones de personas que no están trabajando, ancianas, que hablan perfectamente no uno, sino varios idiomas. Yo quiero desarrollar planes para atender el problema de la falta de bilingüalidad en nuestra educación. Digamos en Tilarán, yo me consigo 10, 12 señores y señoras que nos ayuden a dar grupos de conversación en inglés. Igual que en su momento, cuando están en temporada baja, voy a utilizar los guías turísticos para que aporten y en un convenio con el INA de aprovechar todo esto para ir fortaleciendo todas las deficiencias que tenemos en educación, producto de huelgas, pandemia y gobiernos que no saben lo que es educación, pues ni siquiera presentan un plan de gobierno. La seguridad alimentaria, don Walter, de los países, incluido el nuestro, es hoy más que nunca una urgencia que requiere acciones claras. ¿Cuáles son sus propuestas reales y viables para los agricultores y agricultoras nacionales? Bueno, no solamente los agricultores, ahí incluyo pescadores y ganaderos, ¿verdad? Eh, Mire, nosotros necesitamos revisar y eliminar posiblemente vía decreto, porque se quedó vía decreto, se muere vía decreto, decretos que han ido en contra de la producción nacional. Necesitamos revisar los temas de la intermediación y lo que están cobrando algunas empresas que están trabajando, que traen productos, grandes cadenas que traen productos alimenticios, incluyendo algunas cadenas de supermercado muy conocidas, que establecieron precios para sus productos con un dólar que estaba alrededor de 600 y que ahora que están en menos de 500 no han bajado un ápice. Se están ganando además ese diferencial. Segundo, tenemos que revisar todos los tratados de libre comercio para ver cuáles nos están perjudicando y cuáles nos están favoreciendo y tenemos que renegociar mucho de eso. Ejemplo, el TLC con Estados Unidos, el señor Donald Trump ya se encargó prácticamente de esta parte de Estados Unidos tirarlo al suelo, pero nosotros tenemos ese tratado de incluir a México y Canadá, tenemos que revisar eso, respetando el derecho internacional, para proteger a nuestros productores. Y además, cuando se traiga un producto del extranjero, el porcentaje de ganancia no puede ser leonino, tiene que ser razonable. Es decir, yo no estoy diciendo que les voy a poner precios mínimos o máximos o un control estricto, pero por amor de Dios, entre la ganancia y la usura hay una diferencia muy grande, muy, muy grande. También nosotros necesitamos una reingeniería profunda en el Ministerio de Cultura y Ganadería, porque el tema, por ejemplo, de las moléculas para la producción, no es posible que aquí no estén llegando moléculas en este momento al país. Necesitamos revisar eso. Ahí interviene mucho lo mismo que le decía yo antes de las medicinas. También hay empresas a nivel internacional que producen agroquímicos o insumos para el agro, que perfectamente podemos establecer negociaciones eficientes. Y en temas tan delicados como el arroz, que ha sido todo un alboroto, nosotros sabemos en este momento que la India tiene una sobreproducción mundial de arroz y un quintal de arroz puesto ahí en Limón vale como 12.000 colones. Y producirlo a un productor nacional le sale más de 20.000. Ahora, ¿cómo hacemos para compensar eso? Porque además tenemos que realmente
tampoco podemos desatender, no podemos decirle a la gente, hey, deje de producir papas porque las vamos a hacer más baratas y siembre flores. Y si tenemos otra pandemia, o si tenemos una guerra, o si tenemos alguna situación grave a nivel mundial, posiblemente sí tenemos las flores, ya nadie las compra, tenemos los dólares guardados, pero ¿ahí dónde compramos papas? ¿Qué comemos? Es decir, nosotros tenemos que tener una capacidad de volver a producir. Para eso el CNP tiene que reactivarse, transformarse en algo diferente al concepto antiguo que tenía. Si es posible volver a algún modelo de estanco, realmente realista, y frenar lo que siempre ha perjudicado al agricultor y al ganadero costero, sobre todo al agricultor, los intermediarios. Eso hay que atacarlo de manera frontal. Muy bien, muchas gracias. En las zonas rurales y costeras, la única oportunidad, entre comillas, para muchas personas es migrar o caer en el crimen organizado. ¿Cuál es su plan real para crear empleo digno fuera del gran área metropolitana en los primeros 2 años de gobierno? Bueno, mire, nosotros tenemos que incentivar por medio de temas fiscales fundamentalmente. Tenemos que incentivar a las empresas privadas para que empiecen a salir de la gran área metropolitana e instalarse en otros lugares. Tenemos que llevar las fuentes inclusive de producción a donde están las zonas de producción, donde nace. Las fuentes de procesamiento tienen que ir a las zonas de producción. Y tenemos que buscar ampliar la infraestructura de caminos, de puentes. Y nosotros estamos centrados en tratar de iniciar, porque en 2 años no lo vamos a tener listos, la construcción de un ferrocarril que recorra el país de frontera a frontera, porque es el medio de transporte más barato y menos contaminante del mundo, solo produce contaminación sónica, y un ferrocarril que le dé la vuelta al país para abaratar todos los costos y para facilitar la salida de los bienes. Tenemos que mejorar la infraestructura de los puertos, porque somos un país que prácticamente el 78% de lo que nace, crece, se produce aquí, se va fuera del país. Entonces tenemos que tener la capacidad de sacarlo. Necesitamos además un sistema, un departamento de relaciones exteriores y un ministerio de comercio exterior trabajando como hermanos siameses, pegados y trabajando de manera agresiva, porque nosotros no somos un mercado de consumo interno que valga la pena. A nosotros lo que nos sirve es producir y sacar para afuera y atraer inversión. Entonces, en las zonas costeras, evidentemente, hay además gravísimos problemas sociales que deben ser atendidos por medio de la educación, el crédito, facilitar crédito a personas jóvenes con condiciones muy bajas de los requisitos, porque yo quiero establecer un crédito para jóvenes de 18 a 25 años que tengan una buena idea, que me vayan a desarrollar un software, o que me vayan a desarrollar tecnología, un emprendimiento, y lo mismo quiero hacer con personas que ya están pensionadas y no exigirles que tenga que tener 25 años de esto y la chequera y el estudio. Y la misma empresa o el mismo banco o la cooperativa que va a dar el crédito tiene que brindarle el know-how a esa persona. Esa persona no tiene por qué ir a gastar en un contador ni en un abogado para que le saque la certificación. Todo se lo tiene que dar. Y además tiene que acompañarlo durante 5 años. Y se hace imprescindible una negociación que yo espero que la Junta Directiva de la Caja la permita, porque uno de los problemas es que el presidente no gobierna la Caja, hay que entenderlo. Es que a los emprendimientos y a los desarrollos hay que darles un lapso de tiempo para empezar a cobrarles. No es posible que usted va a empezar un negocio y ya le debe a la municipalidad, le debe a la caja, le debe al Ministerio de Salud y todavía no ha podido empezar a producir. Entonces tenemos que ser realistas, dele chance y vea cómo después le va a poder terminar la maratón, pero usted no empieza corriendo la maratón, empieza dando vueltas a la cuadra. Muy bien. Los pueblos afrodescendientes y las comunidades indígenas señalan abandono estatal y decisiones tomadas desde San José sin conocer la realidad territorial. ¿Cómo piensa usted gobernar para territorios que históricamente no se han sentido escuchados? Yendo a donde ellos, que es lo que hemos venido haciendo, porque nosotros hacemos mesas de diálogo y nos vamos y nos reunimos. Creo que somos el único partido de los 20 que en la lista de 57 diputados tiene en cuarto lugar, de la provincia de Cartago en este caso, a un indígena de pura sangre. No hay ningún otro partido. Es más, creo que nunca ha habido un candidato a diputado que sea realmente indígena, totalmente certificados, 100% indígena. Hubo un diputado que le decían el indio, pero no era porque fuera indio, era porque era medio loco. Por Limón, por cierto, pero no era indígena. Es decir, nosotros le hemos dado prioridad a esa población, igual que le damos prioridad a la población afrodescendiente. El partido político que yo represento nació en la provincia de Limón y está lleno de personas afrodescendientes.
candidata a primer lugar por Limón, es una señora de afrodescendencia. Y así tenemos muchos, pero nosotros creemos que son comunidades además que le han aportado y aportan un montón de cosas muy valiosas. Y ahí se hace imprescindible hacer una atención integral, es decir, porque los problemas de estas comunidades tienen que ver con la educación. Uno no puede quitarle, por ejemplo, a los afrodescendientes ese argot tan particular, esa mezcla de inglés y otras razas que se llama el patuá. ¿Y por qué no le vamos a enseñar a los niños en las escuelas afrodescendientes? ¿Y por qué no les vamos a enseñar patuá? Y a los indígenas hay que respetarles sus lenguas tradicionales y sus tradiciones. Y tenemos además que facilitar, no es posible que si en algún momento de este país yo me acuerdo una vez, yo precisamente andábamos cedulando, como se hacía allá en los años 70, le ayudábamos al Tribunal Supremo a ir a cedular gente. Me acuerdo que tuve que subir a un lugar en San Miguel de las Bocas del Toro de la Virgen de Sarapiquí. Y yo llegué ahí arriba y eran 4 casitas y había un teléfono administrado. Y hoy en las zonas indígenas, mi candidato al cuarto lugar, tenemos que estar viendo cómo hacemos para pagarle un plan especial y cómo tuvimos que conseguirle un teléfono satelital y que funcione con energía solar porque no tiene ni electricidad para cargar la batería del teléfono. Eso no puede ser. Y él vive relativamente cerca de Turrialba, que es un centro poblado. Entonces, esas cosas las vamos a atender y queremos tener una persona, igual que vamos a hacer con el tema que le comenté antes, un comisionado que se encargue de todos estos temas de las poblaciones minoritarias, ¿verdad? Del tema de afrodescendientes, indígenas y otros grupos. Muy bien, muchas gracias. La población migrante hoy en día se ve frente a dos posturas: aquellos quienes levantan la voz por detenerla y aquellos que levantan la voz por hacerla segura para quienes migran por temas de refugio o laborales. ¿Cuál será la postura de su gobierno frente a la población migrante? Una reforma inmediata de la ley de migración, una declaratoria de amnistía para que todos los que están irregulares se acerquen a incorporarse, regularicen su situación migratoria, se inscriban en la caja y ahí volvemos al tema de la negociación con la Junta Directiva de la caja. Necesitamos que la caja cobre unas sumas muy, muy razonables, porque no es posible en este momento. Lo mínimo que paga, por ejemplo, una señora que vive haciendo empanadas para mantener a 2 hijos son 32.000 colones. Vea, 32.000 colones es el arroz, los frijoles de todo el mes para ella y sus 2 hijos. ¿Cómo pretenden que esas personas estén pagando 32.000 colones? Esa persona tiene que pagar 3.500 colones de seguro. ¿Ok? Y los migrantes son miles. Ese dinero en este momento no lo estamos dejando lo estamos dejando de percibir. Pero si nosotros los metemos y les cobramos sumas razonables, 3.500, 7.000, 9.000, habrá quien pueda pagar 15.000 colones, usted va a tener un montón de gente cotizando y va a tener un dinero que no tenía antes. Porque además, si tienen un accidente, la caja no puede negarse a atenderlos por su carácter de universalidad. Y eso se va un montón de plata en una cirugía, en una emergencia, en un embarazo, en un parto complicado. Entonces necesitamos hacer eso con la población migrante, darle las facilidades. No somos ser realistas, nosotros no vamos a caer en esas estupideces de otros países que hacen muros. Además, nuestra frontera es como una malla de gallinero para frenar el aire, ¿verdad? Pasa por todo lado. Lo que tenemos es que realmente fortalecer a migración, a la policía de migración, y tener centros de ayuda, no centros de detención o campamentos de refugiados en los cuales yo trabajé en los años 80, por eso conozco bien el tema, para atender a una población que además aporta muchísimo al país. Por eso yo creo que de los primeros decretos va la amnistía de manera inmediata, para que todo el mundo se regularice, deje de tener miedo de que lo detengan o lo deporten, etcétera. Y además se hace falta un trabajo integral de muchas instituciones como el PANI. No es posible ver esos niños, esos bebés de familias venezolanas. Yo entiendo que no los pueden dejar en ningún lado, pues no se los reciben, pero tener una criatura en una esquina o debajo del puente de Multiplaza durante 8 horas respirando ese aire contaminado, entonces si sus padres no pueden hacer nada, lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que volver a ser un Estado solidario. Costa Rica siempre ha sido un Estado solidario. Tenemos que recuperar eso. Y eso lo vamos a atender de manera prioritaria, no le quepa la menor duda. Muchas gracias.
Don Walter, la última pregunta. La opinión pública se divide hoy entre aquella que exige mayor castigo para la población privada de libertad y la que afirma que como seres humanos que cometieron un delito deben ser castigados, pero sin obviar sus derechos humanos. ¿Cuál sería su propuesta para el manejo de la población privada de libertad? Evidentemente nosotros tenemos que respetar los derechos humanos de estos individuos que no han sabido respetarse a sí mismos ni a los demás y por eso han delinquido. Nosotros además estamos obligados por nuestra misma constitución y por una enorme cantidad de acuerdos internacionales, incluso algunos supraconstitucionales, a respetar los derechos de estas personas privadas de libertad, sin que ello signifique que haya que tratarlos como en hoteles de lujo o haya que permitirles un montón de cosas. Pero la medida del desarrollo ético, social y político de un país lo da en la forma en que trata a ciertos sectores, la niñez, la ancianidad y los privados de libertad. Si usted los trata como si estuviera en las galeras romanas, usted no es un país democrático ni un Estado moderno en el concepto real de la palabra. Entonces, eso significa, en el caso concreto de nosotros, que primero me opongo a la construcción de esta megacárcel para además poner además a los más peligrosos, a los 5.000 más peligrosos en un solo lugar. Es la cosa más estúpida del mundo, porque usted no puede poner a 5.000 personas peligrosas en un solo lugar, porque si tiene un motín y tiene un mínimo de éxito, usted le va a tener que decir a Estados Unidos que le preste un batallón de marines para controlarlo, porque la fuerza pública no lo puede hacer. Segundo, se pone en riesgo, conociendo la conducta, porque fui viceministro, tuve cargo de adaptación social y fue el corresponsal de ILANUD en Sudamérica durante 5 años, en Argentina, Uruguay y Paraguay, el Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Yo por eso manejo los temas muy bien de seguridad y privados de libertad, y sé lo que es una cárcel como de lo peor que pueda haber o de lo mejor que pueda haber. Y usted no puede tener esa cantidad de población. Una cárcel no debe tener más de 800 privados de libertad. Lo que tenemos que hacer es que sí necesitamos espacios carcelarios, necesitamos 20.000. Yo diría que el tope para nuestro país son 22.000 espacios carcelarios. ¿Por qué? Porque si usted divide eso por la población y le da una cantidad a cada 100.000 habitantes, hay un tope, hay un límite. Si usted excede ese límite, igual que pasa con los homicidios, usted tiene una epidemia. Y si usted excede un límite de privados de libertad cada 100.000 habitantes, si usted hace cárceles para 30.000, quiere decir que Costa Rica fracasó. La política de seguridad, no tenemos política penal, no tenemos política criminal, no tenemos política penitenciaria. Y somos un fracaso como país. Y pues nos puede ocurrir lo que le ocurre a algunos estados de los Estados Unidos o de otras naciones, que lo que hacen es que construyen cárceles más sofisticadas, más aisladas y cada vez tienen más privados de libertad. Estados Unidos tiene como el 4% de la población mundial y el 35% de los privados de libertad. No hablemos de otros países que ni siquiera dan datos, China, Rusia, etcétera, ¿verdad? Entonces necesitamos atender a esa población, respetarle sus derechos. No creo en el aumento de penas y le voy a decir por qué, porque incluso creo que es hasta excesivo el de 50 años en este país, porque es casi como una cadena perpetua y las penas a perpetuidad están prohibidas por la Constitución y los derechos humanos. Pero yo no creo en el aumento de penas porque le voy a decir, la persona que delinque nunca piensa que le van a atrapar, no anda revisando el Código Penal, si me atrapan cuántos años me van a dar, eso no le preocupa en lo más mínimo. Si no, no delinquiría. Es que eso es sabido. Las penas extremas tampoco disuaden al delincuente. Lo demuestra el hecho de que en los países donde se establece la pena de muerte sí puede haber un parón de entrada, pero después se pone hasta peor la cosa. Y lo más grave, por ejemplo, de penas extremas como la cadena perpetua o la pena de muerte, es que la pena de muerte es irreversible. Usted no lo puede resucitar, ya lo mató, está muerto. Y se ha demostrado en los estudios que hicieron en el siglo XX de que en Estados Unidos en 70 años el 50% de las personas ejecutadas no deberían haber sido ejecutadas, o porque había pruebas razonables para no ejecutarlo, o porque sencillamente eran inocentes. Entonces, y lo mismo pasaba con cadenas perpetuas. ¿Sí? ¿Qué le sigue usted a un hombre que lo mete a los 20 años y lo suelta 40 años después porque se da cuenta que fue un error judicial? Por amor de Dios, eso es una locura. Y como decía un profesor mío en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, prefiero a 10 culpables sueltos que a un inocente preso, porque eso no es un país democrático, eso no es una justicia efectiva.
Y entonces yo creo que definitivamente nosotros tenemos, además en Costa Rica hay un sexismo terrible en el tema de privados de libertad. Vea que todas las mujeres van al Buen Pastor y hay como 20 espacios carcelarios en Liberia. Pero el resto del país, lo primero que necesita una persona que está privada de libertad es el contacto con su familia y sus seres queridos para empezar a rehabilitarse. Luego necesita estudio, trabajo, etcétera. Pero sin la cercanía de la familia, de sus seres queridos, le es muy difícil a alguien recuperarse. ¿Cómo es posible que las mujeres de este país, de la zona sur, de la zona norte, del Pacífico, estén en el buen... ¿Usted sabe lo que le cuesta a una persona, a una familia de Limón, trasladarse a ver a su mamá, a su hija, al Buen Pastor, a Desamparados? Eso ha sido un sexismo terrible que ninguna de las feministas de este país ha sabido denunciar, ni el INAMO ha sabido atender. Muchísimas gracias a don Walter Hernández Juárez del Partido Justicia Social Costarricense por habernos acompañado y a ustedes, las personas costarricenses, este es un esfuerzo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones para que pueda conocer a las 20 candidaturas, sus propuestas y pueda con ello usted ser un votante informado.